quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es una alegría para nosotros poder más una vez estar reunidos para estudiar la palabra de Dios. Es motivo de alegría también poder compartir con ustedes algo de la palabra y quizás, si así es la voluntad de Dios, pueda hablar en tu corazón, pueda penetrar y quizás generar frutos de bendición. El tema de hoy es un tema que es conocido pero no tan conocido, que es conocido pero poco comprendido también, porque se nos olvida muy fácil. Mucho se habla de la bestia del Apocalipsis, pero sabemos que hay dos bestias. Una, nosotros ya estudiamos, que está en Apocalipsis 17 y se sabe cuál es. Pero la otra, que sube de la tierra, no es tan conocida así. Mis hermanos, pronto Cristo vendrá en las nubes del cielo. Muy pronto. A la pinta. Muy pronto Cristo vendrá en las nubes del cielo. Muy pronto, esto que conocemos como vida, como sociedad, como estilo de vida dejará de existir y vendrá la crisis tan pronto cuanto se pueda ver. Y cabe a nosotros cristianos entender que si no estamos realmente con Cristo, que si no estamos realmente obedeciendo a Dios, puede que caigamos, puede que nuestra fe no soporte la aflicción, puede que nuestra fe no soporte la crisis. Muchos pueden decirse cristianos y obedecer a los mandamientos de Dios y mantener una fe en Cristo Jesús y aún así perderse. ¿Pero cómo? Por las huellas, las malas huellas en nuestro carácter. Que una vez que somos atrapados por la crisis, se va a mostrar lo que está dentro de nosotros. La Biblia dice que vendrá el día en que nuestras obras será probada por el fuego, para ver si es oro, plata, heno o madera, o paja. ¿Cuál es la diferencia entre estos 5 materiales? El oro se purifica aún más en el fuego, semejantemente la plata. Pero la madera, el heno y la paja se desaparece. Esto está en el libro de Corintios, 1 Corintios, si no me equivoco. Pero, salvo engaño, está en la palabra de Dios. Que nuestras obras serán probadas por el fuego. Y la crisis va a servir para separar el trigo de la cizaña. ¿Y qué eso tiene que ver con la bestia del Apocalipsis? O sea que la bestia que sube a la tierra. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. Vamos a leer el texto. Después vamos a tratar de comprender los símbolos y aplicarlos a nuestra época. Apocalipsis 13, versículo 11 dice: después vi a otra bestia. Entonces es otra bestia, no es la misma. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida a espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo lo que al que no le adorase, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ok. Vemos que hay una segunda bestia que va a trabajar para el proyecto de implementación, o sea que del gobierno de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Nosotros ya hablamos aquí en otros videos. Ustedes pueden buscar videos que hablan sobre Apocalipsis 17. Habla de la Babilonia y que la bestia, o sea que la Babilonia es una iglesia falsa de la cual proviene la bestia del Apocalipsis. La bestia es un poder político religioso perseguidor. Ya actuó en la Edad Media, pero va a volver a actuar. Según la Biblia dice en Apocalipsis 7, la bestia que era del pasado no es hoy, pero vendrá. Entonces, la bestia es el papado romano. Apocalipsis 17. Busque en nuestros videos algo que hable sobre Apocalipsis 17. Hay evidencias clarísimas. Un ejemplo, ahí dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la mujer. Mujer representa iglesia en la Biblia, en términos simbólicos. Los 7 montes donde está esta iglesia está en Roma. Hay los 7 montes, las 7 colinas de Roma. También habla que esta mujer, o sea, esta iglesia, mató en algún momento los santos de Dios. Sabemos lo que pasó en la Inquisición Santa. Entonces, la primera bestia que sube de las aguas representa el papado. Más precisamente, Juan Pablo II, que vendrá como resucitado. Por eso dice que la cabeza que fue herida de muerte y vivió. La Biblia dice que las 7 cabezas son 7 reyes. Entonces, una de estas cabezas murió y volvió a vida y el pueblo se maravilló. Entonces, a partir de 1929, el papado pasó a ser un rey y no más un líder religioso apenas, sino que rey del Vaticano. De ahí se cuentan los papas. ¿Ok? Pues bien, también dice que es uno de los 7, o sea que la bestia es uno de los 7. Entonces, de Pío XI hasta Benito XVI está entre ellos la bestia del Apocalipsis que vendrá de la muerte, teóricamente. Pues bien, puesto esto, sigamos. Entonces hay una otra bestia que viene de la tierra y no de las aguas. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros sabemos ¿qué es la bestia? ¿Qué simboliza primeramente la bestia? Abramos nuestras Biblias en Daniel 7:23 para determinar los símbolos. Vamos un poco más despacio para que se pueda comprender por la palabra. Daniel 7:23 nos va a responder qué representa una bestia. Una bestia es un animal feroz, ¿ok? Por eso muchos no comprenden el significado de la propia palabra, mucho menos el simbolismo. Pero el simbolismo es lo siguiente. Daniel 7:23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Entonces la bestia es un reino, ¿ok? Es una nación. A diferencia de la bestia del Apocalipsis 17, que ahí, aunque fue en un pasado un reino, será una persona, o sea que una persona, todo el reino será personificado en una persona. Pero bestia aquí significa reino. Entonces es una nación. Entonces la bestia que sube a la tierra es una nación. ¿Qué quiere decir con sube de la tierra? ¿Qué es subir de la tierra?
Ahora sí vamos a Apocalipsis 17 y vamos a hacer por medio de contraste. La bestia que subió de las aguas vino de una parte de la tierra y la que subió de la tierra de otra parte. Pues bien, Apocalipsis 17, versículo 15, me dijo también, el ángel habla a Juan, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera, o sea la prostituta, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que la primera bestia surgió en un lugar densamente poblado, lleno de países, ¿verdad?, cercanos unos a otros. Ok. Nosotros sabemos que está hablando aquí de Roma. El poder del papado surgió, o sea que la iglesia romana, católica apostólica romana, surgió en la región europea, densamente poblada y con muchos países pegaditos en sí. Si usted sobrevuela al continente europeo, va a saber que casi no hay árboles. Pocos árboles tienen, pocos lugares sin personas. Bueno, por contraste, la nueva tierra, como llaman, continente americano, es muy poco poblado. Hay abundancia de tierras sin personas, de matas que aún no fueron tocadas, de bosques y etc. Si usted sobrevuela nuestro país, por ejemplo, Paraguay y los países de Sudamérica y Norteamérica, va a saber que hay muchos árboles. Entonces, muchos lugares que no están poblados. Entonces, es un lugar que tiene poca población. Incluso Norteamérica, hay 3 países únicamente. Entonces, hay pocas personas. Entonces se sube de la tierra, quiere decir que aparece en un lugar no tan poblado como el que surgió la primera bestia. Hasta aquí se puede comprender, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué representan los cuernos? Ahí dice que tiene 2 cuernos semejantes al de un cordero. Bueno, ¿qué representan los cuernos? Entonces es una nación que surgió en un lugar menos poblado, el cual tiene 2 cuernos. ¿Qué representan los 2 cuernos? Daniel 7:24. Vamos a leer varios textos porque quiero presentarles toda lo que dice la Biblia acerca de estos cuernos. Que así ustedes van a poder comprender qué representan estos cuernos. Daniel 7:24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros 3 reyes. Entonces los cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Los cuernos significan los reyes. Pueden abrir en Apocalipsis 17, puede abrir en Apocalipsis 17. Creo que versículo 8 o si no 11. 11 creo que es, ¿verdad? ¿Puedes leer para mí? La bestia que era y no es también es el 17:11. Volvé un poquito. Que habla de los 10 reyes. El 12. 12, los ¿verdad? 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ok. Entonces, Apocalipsis 17, versículo 12, es donde dice los 10 reyes, o sea que los 10 cuernos son 10 reyes, y ahí no hace falta interpretación, porque el ángel está diciendo así, los cuernos significan reyes. Ok. Salmos, ahora vamos a Salmos 22, Salmos 22, versículo 21. Y vamos a ver de otro ángulo. ¿Por qué? En la época de los reinos pasados, lo que confería poder a las naciones era justamente la administración de un buen rey
o un mal rey. En Salmos 22, 21 dice lo siguiente: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Qué es lo que confiere poder al león? Pues sus garras y sus dientes. Semejantemente, lo que confiere poder al búfalo son sus cuernos. Aquí ya no se nos está quedando más claro. Ahora vamos a 1 Reyes 22, 11. ¿Cómo era que Juan comprendía el tema de los cuernos? Porque existía una manera de comprender estos símbolos por parte de Juan a causa de su creación y de su cultura judaica, ¿verdad? 1 Reyes 22, capítulo 22, versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenaná, que había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos cuernos escornearás a los sirios hasta acabarlos. Entonces, estos cuernos significaba, o sea que en este contexto, el instrumento que usarían para herir a otras naciones. O sea que en teoría, lo que le confiere el poder, o sea que es su arma de combate, lo que le confirió el poder. Sigamos un poco más, Daniel 8, ya estamos llegando al final para poder comprender lo que quiere decir esos dos cuernos. Entonces ya vimos dos cosas que son relativas. Primero, representan reyes, o reinos también, pero significa el que confiere poder. Daniel 8, 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, etc. Pues bien, entonces aquí vemos que otra vez el cuerno representa el rey. Como en esta época el rey, como yo he dicho, el rey era lo que confería, un buen rey confería poder a su nación, un mal rey confería quizás la derrocada de su reino. Esto sucedió, por ejemplo, con Alejandro el Grande de Grecia, ¿verdad? Por eso es conocido como Alejandro el Grande, pues trató de subyugar al reinado medo-persa. Entonces, este rey confirió gran poderío a su reino, a su tierra, a su nación. Zacarías, por último, Zacarías 1:21. Zacarías. Yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces vemos que aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. O sea, aquellos son los poderes, las naciones, los reinos que dispersaron a Judá. Pues bien, con esto en mente, ahora vamos a ver. Es una nación que surgió en un lugar que no tiene mucha población y tiene dos bases de poder. O sea que son dos bases de poder, dos cosas que le confiere poderío, su poderío y su prosperidad. Ya que estos dos cuernos representan o el reinado, el rey, o el que confiere poder a la nación. En nuestra época, la costumbre de haber reyes no es muy común, sino que naciones democráticas. Entonces, ¿qué confiere poder a una nación democrática?
y esto vamos a ver. Hay una nación que es muy próspera, la más próspera de la tierra, y después más vamos a ver esto. ¿Okay? ¿Cuál es la nación que aún se tiene como la mayor potencia mundial hoy? Hermanos, China. no llegó todavía. No. Estados Unidos de América. Sí. Aunque China le está por las patas ahí ya mordiendo, pero todavía no llegó. Aún es la potencia hegemónica mundial bélicamente y financieramente. Empezó ya su declinio, pero aún es. Pues bien, ¿cuál es la base del poderío y prosperidad americana? Ustedes pueden buscar, después que termine ahí el sábado, pueden buscar informaciones sobre esto. Ponga las bases del poderío americano. Ustedes van a encontrar dos cosas. El gobierno de los Estados Unidos se basa en principios del federalismo y republicanismo, en los cuales el poder se comparte entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Son dos cosas: federalismo y republicanismo. Son las bases del gran poderío norteamericano. ¿Y qué representa eso en su esencia? El republicanismo y la república que conocemos tienen origen al comienzo de la edad contemporánea, con el inicio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue que quitó el papado del poder. Napoleón Bonaparte aprisionó el papado porque ya no soportaba más sus desastres, su maldad, y ahí el papa perdió ahí su poder hegemónico mundial. Entonces empezó ahí ya la idea del republicanismo, y dice lo siguiente: uno de sus inspiradores más relevantes fue el filósofo Rousseau. Dando fin al antiguo régimen, la Primera República Francesa inspiró los valores del republicanismo que ha llegado hasta nuestros días, caracterizado por la igualdad, la justicia, la libertad, la fraternidad, la soberanía popular y el bien común como valores primordiales. Entonces, el republicanismo está caracterizado por la igualdad entre las personas, la justicia, o sea que uno no necesariamente necesita ser de tal y tal religión para hacer parte del gobierno. La justicia, la libertad, ¿verdad? Cosa que era muy rara en el pasado, en tiempos de la Edad Oscura. La fraternidad y la soberanía popular, o sea que el poder viene del pueblo, teóricamente. Es en teoría, ¿ok? Estos valores confirieron a Estados Unidos grandes mentes. ¿Por qué? Los europeos, que estaban subyugados por el poderío del papado y por la influencia del catolicismo, que no tenían esta libertad, migraron a Estados Unidos, y con ellos muchos grandes ingenieros y científicos. ¿Por qué? Porque muchos científicos eran como perseguidos porque su filosofía o su ciencia iba en contra de aquellos principios católicos o principios religiosos que tenía en la época. Entonces, esto es historia, usted puede buscar. Migraron estas mentes brillantes a Estados Unidos. Un ejemplo claro de esto es que una de las empresas que producen aviación militar incluso en Estados Unidos, uno de las personas que iniciaron muchos proyectos ahí es ruso. Claro, hoy ya predominancia norteamericana y las empresas americanas compraron esta empresa, pero muchos del poderío científico de los Estados Unidos fueron hechos por extranjeros, europeos, asiáticos, etc. Principalmente los europeos. Entonces fue una de las cosas que confirió poder
Porque una persona que quería, por ejemplo, hacer nuevos experimentos, pues vino a Estados Unidos porque era una tierra libre. Otros que querían adorar a su Dios a su manera y allá en Europa no podía, pues migraron también. Y es una cosa que Dios aprueba, es la libertad religiosa. Otra cosa. ¿Qué significa el federalismo? Vamos a ver aquí. Sostiene que el modelo federalista descansa en 4 principios fundamentales: autonomía, cooperación, participación y subsidiariedad. La autonomía se manifiesta en el derecho de autogobernarse y autodeterminarse en libertad, enriqueciendo así el conjunto de la colectividad. Vemos que está también el federalismo ligado al autodeterminarse, al autogobernarse. Esto en términos o sea que en cuestión de nación, pero también en cuestión individual. Entonces es un país que nació basado en la libertad. En estos dos cuernos, podemos decir, federalismo y republicanismo, y le confirió gran poderío tal cual es hoy. Pero no todo es bueno. No todo es... Porque dice que parece un cordero, pero habla como el dragón. Antes de entrarnos a la palabra de Dios, vamos a estudiar un poquito sobre la historia norteamericana. El gobierno norteamericano está conocido también por entrar en otros países con muchas veces excusas no bien fundamentadas, entrar en una nación, retirar todo lo que tiene de bienes y salir dejando las huellas de la guerra y de la miseria. Esto pasa. Pueden buscar la guerra de Yemen, Afganistán, Pakistán no, Vietnam, ¿verdad? También en Asiria, muchos financian los combatientes, ¿cómo se llaman? Estos combatientes que no tienen nación, los mercenarios, ¿verdad? También nosotros estamos viendo las sanciones globales, las sanciones impuestas a Rusia que tienen un efecto global. O sea que ellos trabajan de manera a parecer buenos, pero en realidad no son. ¿Por qué no son? Porque hablan como el dragón. ¿Y cómo el dragón habla? Abramos en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 9. Ahí vamos a descubrir quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón, Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Hasta aquí. Y el cual engaña el mundo entero. Bueno, ahí ya se puede descubrir quién es el dragón y qué hace el dragón. El dragón es el diablo. Y engaña. Entonces esta nación parece un cordero, pero actúa como el dragón, actúa como el diablo y engaña. ¿Cómo habla el dragón más precisamente? Vamos a abrir en Juan, Evangelio de Juan 8:43. 8:43. Bueno, vamos a recapitular aquí. Entonces, estamos diciendo que la bestia que sube a la tierra, la bestia es una nación que subió de la tierra, que vino de un lugar no tan poblado, que tiene dos bases, o sea, dos cuernos semejantes de un cordero, que tiene dos bases de su poderío, o sea, lo que confiere su poder son cosas buenas: libertad,
libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de libre comercio, libertad de esto y de aquello, libertad de libre iniciativa. Todo esto es lo que confiere poder a esta nación, la nación norteamericana, pero al final ella actúa como el diablo. Ok. En el Evangelio de Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, y de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Bueno, habla mentira porque es mentiroso y porque no hay verdad en él. Y también es homicida. Entonces, esta nación, que hoy parece un lugar muy bueno para vivir, o por lo menos a un tiempo pasado, para ir y conquistar sus sueños y todo aquello, ya no es más así. Ya no es más lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas muertes, muchas guerras que fueron financiadas por Estados Unidos por puro ganas de poder. Y hay muchas cosas. Bueno, si usted va a buscar, usted va a ver que hay mucho engaño, mucha cosa que hacen para tener poder, para tener el control. Pero mienten para parecerse bueno. Bueno, una de las cosas que es clara durante estos periodos que estamos viviendo es lo siguiente. Estados Unidos proporcionó medios para que la crisis global se empeorara aún más. ¿Cómo así? Bueno, las sanciones que hizo contra Rusia fue una de ellas. Las políticas de sanciones es lo que está provocando toda esta inflación, todo este problema económico mundial. Pero en sus noticieros, ¿quién es el malvado? Es Putin. No que él sea bueno, es malvado también. Pero ellos nos dicen que estas sanciones que impusieron a Rusia no era para Rusia, sino que para todo el mundo. Y junto con él está la OTAN, los países europeos que sacrificaron su propio pueblo por unas sanciones impensadas, que ahora llega el invierno y sufrirán, y muchos morirán de frío, por falta del gas ruso, por falta del petróleo ruso y por falta de la comodidad que están acostumbrados, porque estaban totalmente dependientes de Rusia. Otra cosa, ¿por qué Europa llegó a ser tan dependiente de Rusia? A causa de los planes verdes. O sea que el ambientalismo, la corrida contra el aquecimiento global, que es otra mentira también. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, las usinas eléctricas a carbón fueron desactivadas porque emitían gases gases estufa, de efecto estufa. Otras, las usinas de nucleares también fueron desactivadas porque producían la basura tóxica. Y toda esta idea fue tornando a Europa más dependiente del gas ruso. ¿Y qué viene ahora a Estados Unidos a decir? Ayer estuve mirando una noticia que salió en el American Military News. Creo que es el sitio web, donde Biden dice que será necesario una intervención militar para detener el aquecimiento global. Ojo,
Ojo, está hablando como dragón. También hubo en la ONU una presentación de la OTAN, de un documento que proponía el uso de la fuerza militar para subyugar o obligar a los países que provocan el desmatamiento, las quemadas, que provocan el aquecimiento global, para que esto pueda ser controlado militarmente. Este plan de la OTAN fue presentado en la ONU, de los cuales Rusia, India y un otro país más votaron contra, y ahí se vetó este proyecto. China se abstuvo, no quiso votar. Estados Unidos y sus compañeros votaron a favor de una intervención militar con el tema del aquecimiento global. O sea que parece que son buenitos, pero quieren únicamente imponer su manera de pensar, aunque esto cueste vidas. Y los europeos que nos digan, va a costar vidas europeas todas estas ideas mirabolantes que no vienen de otro sino del dragón. Pues bien, entonces estamos diciendo que la bestia que sube a la tierra es el Estados Unidos y está actuando a todo vapor para implementar un proyecto de gobierno mundial para la primera bestia. Si no fuese así, estarían un poco más preocupados con el pueblo americano que está sufriendo con la inflación, con el pueblo del mundo, con las personas del mundo, y principalmente con el pueblo europeo que ahora va a padecer frío y hambre a causa de de estas sanciones impensadas y de estas acciones de la bestia que sube a la tierra. Para finalizar, en Daniel 8, capítulo 8, versículo 20, aparece el mismo cordero con dos cuernos que está representando un otro gobierno, que también este gobierno representa hoy en la actualidad a Estados Unidos. Para los que estudiaron Daniel 11, Daniel 8, pueden ya saber. En cuanto al cordero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La junción del gobierno medo y del gobierno persa le confirió poder tal que pudieron vencer a Babilonia. Pero fue el reino medo-persia que liberó al pueblo de Dios de la cautividad. Entonces era también un gobierno que era a favor de la libertad religiosa y otras libertades. Nosotros sabemos que el reino medo-persia está hoy, o sea que en el paralelo del pasado con el futuro, o sea que con el tiempo actual, el reino medo-persia representa a Estados Unidos. Y aquí está diciendo, aquí está un cordero que tiene dos cuernos también. Entonces, hoy, el cordero de dos cuernos, o sea que la nación que tiene los cuernos de cordero es Estados Unidos. Y está trabajando para implementar un proyecto de poder mundial. En las palabras ahora del señor Biden, que habló en un tiempo atrás, en una de sus reuniones, habló lo siguiente: que para implementar el nuevo orden mundial liberal en la Segunda Guerra Mundial fueron muchas vidas cosechadas, o sea que muchas vidas se perdieron. Pero para implementar el nuevo orden mundial se morirá mucho más gente todavía. ¿Esto es o no es palabras del propio Satanás? Pero parece que la mayoría de las personas no pueden ver lo que está pasando. El plan terrible que el diablo está forjando, está buscando implementar en nuestro planeta. Y los cristianos, a su mayoría, duermen. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Los Estados Unidos alcanzaron su notoriedad y prosperidad y gran poderío por consecuencia de su base de gobierno. Sin embargo, una vez alcanzado el poder,
empezaron a subyugar a otros pueblos por interés dudoso y mintiendo para hacerse del inocente. Y muchas de sus acciones causan mucho más mal que bien. Esta es la conclusión del estudio de hoy. Y que eso puede ayudar a nosotros. Esto tiene que estar patente en nuestra mente, que la bestia del Apocalipsis viene como leopardo. ¿Cómo actúa el leopardo? Él viene a escondidas, sin mostrarse. En el Antiguo Testamento, en Daniel, dice que viene, ahí es representado por un macho cabrío que viene sin tocar el suelo. O sea que no hace ruido, viene a las escondidas. Pero la palabra de Dios nos abre la puerta, nos abre la visión para que podamos ver cómo viene la bestia, tanto la bestia de Apocalipsis 7 como la bestia que sube de la tierra, como viene preparándose para dar el golpe. El mensaje de Dios para nosotros hoy. Entendimos ahora que esta bestia está actuando. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer el texto que es el mensaje principal para nosotros hoy, para que podamos prepararnos para enfrentar los problemas que serán ocasionados por estas dos bestias. Segunda Tesalonicenses 2. Primero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que nadie nos engañe, que no se turbe nuestro corazón en la cuestión de que se acerque el día del Señor. ¿Por qué? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ojo, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cristo no vendrá antes que venga el anticristo. Hay muchos que dicen, no, pero en el Apocalipsis la iglesia va a estar en el cielo. Mentira de diablo, mentira de Satanás. Porque la Biblia nos muestra que no es así. Cristo solo vendrá después del anticristo. Siguiendo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decías esto? Ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, en nuestra época sí ya está mucho más avanzado el misterio de la iniquidad. O sea que el misterio de la iniquidad. O sea que está en acción el misterio de la iniquidad. En nuestra época está en acción y galopante la implementación de este proyecto. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará a aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, aquí se manifestará el inicuo, el anticristo, y el Señor lo que lo matará cuando venga. Esto también la Biblia dice en Apocalipsis. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y eso aquí es importante. Todos aquellos que no aceptan la verdad,
¿Qué verdad? Guardar los mandamientos de Dios, mantener la fe de Cristo Jesús, mantener también el espíritu de profecía. Todos los que no aceptan esta verdad estarán, o sea que Dios estará contra ellos en el tiempo del fin. Y dice lo siguiente: por esto Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No se equivoquen. El proceso de la implementación de un gobierno único mundial, el cual será presidido por la bestia del Apocalipsis, está en curso, y la bestia que sube a la tierra ya está trabajando en este proyecto, y nosotros tenemos que tomarnos nuestra postura como cristianos verdaderos. Dejemos las herejías, las mentiras. En este pequeño texto vimos que una de las mentiras más contadas de los cristianos se cae por tierra. La mentira de que Cristo vendrá antes de la tribulación. Esto es mentira. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación solo viene por el Espíritu, pero por la fe en la verdad. Por eso que nosotros vemos hoy muchas iglesias y cristianos en pecado conformados. ¿Por qué no cree a la verdad? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, sea por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, el Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Clarísimo el texto, clarísimo. Tenemos que buscar la santificación por medio del Espíritu y la fe en la verdad. La Biblia dice así: santifícaos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. No hay santificación sin la verdad. Pero yo aprendí así y mi iglesia dice que esa es la verdad. La Biblia dice lo que es verdad y lo que no es verdad. La Biblia es lo que dice. ¿Y qué es la verdad bíblica? Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Entonces aquí la Biblia nos muestra algunas personas que Dios considera santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. No son los mandamientos de Jesús, son los mandamientos de Dios. Aquellos 10 que Él dio a Moisés, que escribió con su propio dedo. Y tienen la fe de Jesús, no es la fe en Jesús. Porque creer en Jesús, hasta el diablo cree. Mas tener la fe de Jesús es manifestar la fe que Cristo tenía. Una fe inabalable. Una fe que ya había como si ya hubiera resuelto todo. Esta fe tiene que ser manifestada y por medio de esta fe seremos habilitados a guardar los mandamientos. Y así seremos considerados santos y seremos santificados por el Espíritu de Dios. En este momento que estamos viviendo, en que el misterio del inicuo ya está en acción mucho más avanzada que antes, a pasos largos, y se pondrá en riesgo incluso nuestras vidas físicas. No estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando de la vida física. Y principalmente también pondrá en riesgo nuestra vida eterna, porque seremos probados. Entonces hay una necesidad de santificación y de comprender las profecías. Yo espero de corazón que esta palabra pueda haber esclarecido
en cuanto a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y que te haya esclarecido en cuanto a lo que tú tienes que hacer para que seas salvo, para que seas santificado y no esté en contra de Dios en el tiempo de la crisis. Porque nosotros vimos que Dios va a permitir un poder engañoso. Y este poder, quiero volver un ratito a lo que ya leímos en Apocalipsis 13. Este poder va a impedir de comprar, va a impedir de vender, va a impedir muchas cosas. Y mañana, tarde o temprano, estas leyes tiránicas te va a impedir de comprar o vender si es que no tiene una u otra cosa. Si es que no hace una u otra cosa. Ejemplo, si no tienes tal y tal inmunizante, no podés comprar, no podés vender. Ejemplo nomás, ¿verdad? Y esto estamos caminando a pasos larguísimos en contra de esto. O sea que para encontrarnos con esta situación. Entonces, no hay el por qué perdernos. No hay el por qué decir que no estamos entendiendo lo que está pasando. La Biblia nos lo dice todo. No hay el por qué estarnos durmiendo en cuanto a la salvación. Y no hay por qué estamos pegados a muchas herejías que nos impiden de prepararnos. Una de estas es que la venida de Cristo sería antes de la tribulación. Esto es mentira de Satanás. Esto es para que usted no se prepare. Porque la Biblia dice que ante la última trompeta, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Y la última trompeta es la séptima trompeta. La séptima trompeta es después que todo se había pasado. La tribulación de las primeras 4 trompetas, después la tribulación de la 5ª trompeta, después la guerra mundial de la 6ª trompeta. Aún ahí, en la 7ª trompeta vendrá Cristo. Y después del anticristo, después de la bestia del Apocalipsis. No seamos engañados. Santifiquémonos por el amor a la verdad. Porque está muy fácil ser cristiano hoy. Pero como hay un dicho que dice, si está fácil, está mal. Es como la matemática, ¿no? Si está fácil, está mal. Que seamos nosotros alcanzados por el Espíritu de Dios y transformados. También quiero decirles que tenemos folletos gratuitos si usted quiere ayudarnos en llevar este mensaje. Si usted quiere hacer tu evangelismo en tu región, usted puede entrar en contacto con nosotros. Y si usted está cerca, Santa Rita por región, puede venir a llevar. O si usted está lejos, usted va a pagar únicamente el envío. El número para contacto es más 595-984-982-526. Usted hablará directamente conmigo. ¿Ok? Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el restante de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.